Buenas tardes a todos y bienvenidos a Inverdif. Me llamo Gabriel López, que soy el director. ¿Y qué es lo que hace Inverdif? ¿A qué nos dedicamos? Pues somos asesores financieros, que la mayoría no sabe de qué se trata eso de ser asesor financiero. Ya da miedo, ¿no? Con solo la palabra de financiero, pues porque hay mucha desconfianza, ¿no? En el sector bancario, y en los productos financieros, pues porque mucha gente se ha abusado de ella y con razón, ¿no? Y sobre todo los que han abusado digamos que de la incomprensión de los mercados financieros han sido clientes, y sobre todo los clientes de los bancos, pues que les han vendido productos de ahorro, pero de altísimo riesgo, y lo único que han perdido es su poder adquisitivo. Entonces, en otros países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos sobre todo, hay la figura del asesor financiero como nuestro, que es autorizado e independiente, en el sentido de que estás autorizado para dar eh, asesoramiento, ideas de inversión, eh, de cara a preservar tu patrimonio, ¿no? Eh, y quién te da esta autorización? Pues hay como la policía, ¿no?, de los mercados financieros, que es la CNMV. Entonces la CNMV autoriza a ciertas personas y a ciertas empresas a dar estos servicios. Entonces, para estar cualificado para ello, pues te exigen unos requisitos importantes, tan importantes que aquí en España somos bastante pocos. Solo somos 200 asesores financieros autorizados, y nosotros, Inverdif, pues somos el 165. Como todo en España, hay mucha afición a dar servicios sin estar autorizado. Hay mucha gente que da servicios de asesoramiento y no está autorizada para darlos, y evidentemente los clientes sufren, y por eso hay esta desconfianza. Y después, por el otro lado, los bancos pues también tienen muchos conflictos de interés. No siempre asesoran y promocionan los mejores productos para los clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos siempre tratan de vender a sus clientes sus propios productos, pero no significa que sus propios productos sean los mejores productos para el cliente, ¿no? Entonces hemos tenido muy mala experiencia últimamente, y que todos sabemos de ello, ¿no?, con las preferentes y otros tipos de producto. Pero bueno, gracias a este grave error, pues las autoridades han sido más estrictas a la hora de ofrecer ciertos productos para ciertos clientes, y exigen que los bancos y los asesores financieros pues sepan en cada momento cuál es el riesgo que puede asumir cada cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta pequeña charla, ¿no?, de menos de una hora, pues vamos a ver eso, ¿no? Qué es asesorar, qué es invertir, qué es el riesgo, y por qué es tan necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan necesario? Porque cada vez vivimos más, ¿no? Dicen, acaba de nacer mi nieto y dicen que mi nieto va a vivir hasta los 110 o 120 años. Pero ¿quién diría pues que ahora cualquier persona pues tiene sus abuelos que tienen 90 años, ¿no? Y es lo más normal del mundo. Pero, claro, es lo más normal del mundo, pero los estados, las administraciones no están preparadas para ello. Aquí lo vemos en España, todos los telediarios, hay alguna mención sobre las pensiones, ¿no?, que el gobierno está tratando de buscar soluciones, pero es difícil. La realidad es que es muy difícil, porque cada vez hay más personas que se jubilan que personas que trabajan. Ese equilibrio va a estar a la par el año que viene. Ahora es deficitario, ahora hay más personas que se que entran en su vida laboral,
Y lo malo también es que aquellos que ahora están entrando en la vida laboral y que trabajan, pues tienen unos empleos muy precarios, ¿no? Entonces, lo que es la hucha, ¿no? Que necesita el Estado pues, para pagar estas pensiones, pues no da para tanto. Existe un fondo, ¿no? Un fondo que creó la administración antes de la pasada crisis, y durante esta crisis, pues la hemos vaciado totalmente. Es más, la Seguridad Social ha pedido prestado al Estado y estamos deficitarios. No hay fondos suficientes pues, para cubrir las pensiones. Y lo peor de todo es que esto se ve a empeorar, ¿no? Entonces, el Estado está buscando soluciones, pues, por ejemplo, indexar tu pensión a tu edad, a tu a qué edad tú te vas a jubilar, y dependiendo de ello, pues te puede garantizar pues una pensión. Pero es muy difícil que continuemos con la situación actual. España es de los países más generosos que hay en el mundo, garantiza de media el 75% de tu último sueldo, ¿no? Aunque ahora se puede cambiar ese cómputo, pero lo cierto es que otros países que son más ricos o que tienen más tradición de pensiones, pues por ejemplo Francia, pues solo garantizan el 50% de tu sueldo, ¿no? Entonces, ahí está la clave de por qué tenemos que invertir. ¿Es tan complicado? Pues la verdad es que no es tan complicado, porque de lo que aportamos todos los meses a la seguridad social, lo que sea, ¿no? Si aportamos lo mismo, es probable o muy probable que tú puedas obtener una pensión mayor que la que te daría el Estado, ¿no? Pero como estamos obligados a aportarle al Estado, pues no podemos hacer nada por ello. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros también ir aportando todos los meses, para que al final esa parte que nosotros aportemos seguramente nos dará más, o puede darnos hasta lo mismo en el largo plazo que nos da el Estado. ¿Y por qué? Pues porque el Estado no capitaliza tu pensión. Lo que tú aportas, el Estado no lo invierte. En cambio, lo que tú aportas sí capitaliza, porque se invierte, ¿no? Porque genera ingresos, genera beneficios, genera intereses que se van acumulando, y al acumularse también se van reinvirtiendo, y también es una muy buena forma de cubrirse de cara a la inflación, ¿no? Vamos a tener inflación, la inflación más o menos es del 2%, por ese 2% de inflación quita poder adquisitivo a tu pensión. Entonces, es otra razón importante por la cual tenemos que pensar en ahorrar y a invertir. No hace falta poner mucho, pero sí hay que ponerlo todos los meses, y al final de la vida, ¿no? de esa inversión, 20, 25 años, pues tendrás unos réditos importantes. Entonces, ¿qué pretendemos sacar de los mercados, ¿no? ¿Cuál es el interés medio, rentabilidad media, que tú puedes obtener en los mercados financieros? Pues la estadística, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cuando nació mi hija, que acaba de tener un nieto, tiene 25 años, pues hace 25 años, cuando nació mi hija, pues me dijeron: mira, tu hija Gabriel pues va a medir lo que mide hoy, ¿no? Entonces, ¿qué hay? La estadística decía pues que iba a medir lo que mide hoy, y es lo mismo que pasa con los mercados. La estadística es muy importante, porque gracias a ella podemos predecir el futuro. Entonces, ¿qué nos dice la estadística? Aquí tengo una pizarra, voy a ver si puedo... A ver si tengo aquí está la pizarra, voy a cambiarla de color. Aquí está. Entonces, esto es la rentabilidad, ¿no? De si voy a utilizar mucho el dólar y los mercados americanos, porque los americanos tienen más tradición a la hora de ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos se tienen que ocupar de su jubilación, no tienen al Estado que se ocupa de ella. Entonces hay más histórico, hay más
estudios y académicos sobre el secreto de ahorrar y por qué hay que hacerlo. Entonces, hay casas pues dedicadas a ello muy serias, ¿no? Una de ellas es JP Morgan, que la tenemos aquí, pues que lleva dando más de 100 años de asesoramiento a la hora de invertir tus ahorros y, bueno, pues es una de las casas con la que nosotros trabajamos. Entonces, pues este estudio de JP Morgan que nos dice que si invirtieses €1 o $1, después de 117 años, ¿no? 117 años, obtendrías de media, ¿no? De media al año, un 6,6%. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Si tenéis un papelito por ahí y lo queréis apuntar, porque yo creo que sí que merece la pena apuntar esta cifra porque es de lo más importante. Entonces, de media no significa todos los años vas a sacar un 6,6, ¿no? Un año puede ser negativo, otro año puedes sacarle un 12, otro año puedes sacarle un 6, otro año puedes sacarle un 3, pero de media, la media en 117 años es 6,6 si inviertes en renta variable, en acciones. Si invirtieses, voy a borrar esto, durante 117 años en renta fija, ¿no? Que son bonos, obligaciones, que son productos de menos riesgo, sacarías un 2,2%. Y en los últimos 17 años, pues la media ha bajado. ¿Por qué? Porque ha habido más volatilidad en la renta variable, hubiera sacado solo un 4%, pero al haber tanta volatilidad, los tipos de interés, sí es verdad que han ido bajando. Tampoco voy a complicaros mucho la vida, pero la renta fija cotiza al revés y le hubiera sacado más invirtiendo en renta fija que en renta variable, ¿no? En los últimos 17 años. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que debéis de asumir, ¿no?, que vuestras inversiones de media os tienen que dar un 6,6% al año y con eso ya tenéis que estar satisfechos. Pero solo se puede conseguir tomando riesgo en renta variable, ¿no? Porque son las acciones. Pero si no queréis tomar nada de riesgo, vais a conseguir solo un 2,2%. Entonces, este 2,2% no es suficiente porque de media la inflación en el largo plazo está en el 3%, así que la inflación no se hubiera producido rentabilidad. Es lo que hubiera pasado pues, en este gráfico. Entonces, si hubierais tenido 100.000 euros depositados en un depósito a plazo a 3 meses, si lo hubierais invertido estos últimos años, la rentabilidad hubiera sido negativa. ¿Por qué? Pues porque la inflación se hubiera comido esa rentabilidad. Mejor dicho, que para valorizar y revalorizar vuestros ahorros, tenéis que invertir en renta variable, en las acciones, en las empresas. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. A ver si puedo pasar, que esto no... Vale. Entonces, si hubiéramos invertido, pues eso, en los últimos 30 años, aquí en Europa, 5.000 euros, 5.000 euros, ¿no?, desde el año 86, pues hoy en día tendríamos, mirad por dónde, esto son 86, ¿no? Estos son, pues eso, 30 años. En 30 años hubieras conseguido, invirtiendo 5.000 euros, hubieras conseguido 72.000 euros. Esto es el poder del interés compuesto, ¿no?, de estar reinvirtiendo lo que estás ganando. Eso no significa que siempre todos los años ganes. Veis aquí el gráfico, ¿no? Si todos los años ganásemos sería así el gráfico. Pero los mercados no funcionan así. ¿Por qué no funcionan así? Porque la economía no funciona así, porque las empresas no funcionan así.
porque siempre hay épocas buenas y épocas malas en la economía. Aquí esto fue la crisis de las tecnológicas, esta fue la crisis financiera. Entonces siempre tenemos vaivenes, siempre tenemos subidas y bajadas del mercado. Entonces, el único secreto para invertir en los mercados es mantenerse invertido, nunca vender a pesar de que puedas perder. Imaginaros que habéis invertido aquí todos estos años, aquí, a partir del 98, si hubierais invertido hasta el 2000, hubierais perdido todo 2 años después y solo hubierais recuperado lo que invertiste aquí 6 años después. Igual que aquí, ¿no? Con la crisis financiera. Si hubierais invertido aquí, que fue en el 2008-2009, solo hubierais recuperado vuestra inversión en el 2014, más o menos 5 años después. De hecho, que esto es decir, joder, pero es que voy a sufrir durante 5 años una rentabilidad negativa a mi inversión. Sí, lo que pasa es que es muy difícil siempre acertar en el mercado. Y lo que hay que hacer es siempre ir aportando y aportando, porque en el largo plazo, ¿no? A los 30 años, 20, 25 años, que eso lo vemos un poco más adelante, obtendrás satisfacción de vuestros ahorros. Y aquí está, ¿no? Aquí pone, con 5.000 euros invertidos anualmente, ¿no? Esto es solo reinvirtiendo los dividendos, ¿eh? Dividendos te da un 3%. Invirtiendo en una cartera que te da 5%, hubierais obtenido 639.000 euros, ¿no? Invirtiendo 5.000 invertidos anualmente. Si hubieras empezado a los 25 años, hubieras obtenido 639.000 euros, y si hubierais empezado con 35 años, pues hubierais obtenido 353.000. Entonces es muy importante invertir y estar tranquilos, porque a la larga tu inversión se va a revalorizar. Es muy importante. Vale. Entonces, esto es por qué tenemos que estar siempre invertidos. Porque si el mercado va mal, si el mercado corrige como corrigió en enero un 10%, no nos podemos poner nerviosos. Corrigió un 10%. Imaginaros, corrigió, el máximo fue el 26 de enero. Imaginaros que hubierais invertido un día antes, no, 2 días antes, 3 días antes, porque eso fue un lunes. El viernes. Pues si hubierais invertido el viernes, a los 2 días estaríais perdiendo un 10%. Imaginaros. Entonces, y la gente se pone nerviosa y vende. ¿Y qué han hecho los mercados desde el pasado 26 de enero? Pues ahora mismo solo estamos a un 3% de esos máximos. Ya hemos recuperado un 7%. Pero si pierdes fe, si no tienes conocimientos y no crees en invertir, pues hubieras perdido, si hubiera bajado un 10%, si hubieras dicho hasta aquí he llegado, porque pierdes convicción, pues no hubieras recuperado ese 7%. Pero lo mismo pasa con los mercados. Entonces, aquí es el valor de una inversión de 10.000 euros entre el 2002 y el 2017 invertidos en Europa. Si permanecemos esos 15 años invertidos, ¿no? Del 2002 al 2017, hubiéramos conseguido de media un 4,3%. Siempre invertido, siempre, 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 siempre invertido, ¿no? No vender. Si hubieras permanecido fuera del mercado, solo 10 días, ¿no? Solo 10 días de esos 15 días hubierais perdido un 0,78 vuestra inversión inicial. Si permaneces fuera del mercado 30 días, hubierais perdido un 5,4% en este periodo. Y si te quedas fuera del mercado 50 sesiones, de las 50 mejores jornadas, ¿no? 2 meses,
de los mejores días, ¿no? Hubierais perdido un 9%. Entonces, nunca sabes cuáles son los mejores días y cuáles son los peores días. Pero esta estadística os demuestra que siempre tienes que estar invertido. Con solo haberos perdido 10 de los mejores días de estos 15 años, solo 10 días, ya vuestra rentabilidad hubiera sido negativa. Por eso es muy importante mantener vuestra inversión. Voy a pasar esto de la pizarra, es un poquito complicado. Vale. Entonces, como os decía antes, los mercados suben y bajan. ¿Pero por qué? Pues porque como el ser humano tenemos nuestros ciclos buenos, malos, y la vida es igual, ¿no? Y la economía es igual, es cíclica, ¿no? Ahora estamos en un ciclo positivo, hay confianza, la gente invierte, pero hasta hace 2 años pues estábamos en un ciclo contrario. La gente no estaba invirtiendo, los precios iban bajando y no había confianza de cara al futuro. Estábamos totalmente planos. Entonces, lo más normal del mundo es que las empresas ganen dinero, pierdan dinero, tengan mejores años que otros, ¿no? Y este gráfico que tenéis aquí enfrente os lo demuestra, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo desde un periodo, desde el 1980 hasta el 2016, las ganancias de cada año y las bajadas sufridas cada año, ¿no? Mejor dicho, que en el 2008, ¿no? Que fue el año de la crisis financiera, el mercado perdió un 41%, pero llegó a perder un 48%. Es una burrada, ¿no? Pero ya estamos por encima, ¿no? En el 2009, el mercado en un momento dado llegó a perder un 26%, pero al final ganó un 23%. Aquí el siguiente año ganó un 4%, aunque en un momento dado perdió 15%. Mejor dicho, que es normal que todos los años el mercado baje, ¿no? Porque toma beneficios, porque corrige. Mejor dicho, que es lo más normal del mundo que haya correcciones, que haya bajadas. Pero lo que no podemos hacer es cada vez que hay una bajada, vender, porque si no, no conseguimos la rentabilidad anual, que es lo importante. Vale. Perdonad que sea tan pesado con este tema de la inversión a largo plazo y de mantener, porque la gente no lo entiende y con estos gráficos se entiende y el por qué hay que invertir y diversificar la cartera. Ahora va a empezar a ser más interesante, pero todo esto pues creo que es importante transmitirlo, ¿no? Entonces, estos son carteras, ¿no? Eh, eh, que llevan invertidas desde el año 50, mejor dicho, que llevan invertidas 65 años y que si se mantienen invertidas, ¿no? Han producido, si se mantienen invertidas durante 20 años consecutivos, han obtenido un 15% de media anual y un mínimo del 4%. Si lo hubieras mantenido durante 20 años solo en renta fija, ¿no? Que es la deuda del Estado, productos con menos riesgo, pues hubierais obtenido un 13% o un 1%. Y si lo hubieras metido solo en renta variable durante 20 años, pues sí que hubierais obtenido un 18% o un 4%. Pero si la hubiéramos mantenido solo durante un año, la cartera, en un momento dado, durante los últimos 65, hubiéramos obtenido un 61%, ¿no? En 12 meses consecutivos, pero hubiéramos perdido un 43%. Mejor dicho, que es normal que vuestros ahorros empiecen a ser positivos netamente al cabo de los 10 años o más. Porque ahí es cuando la cartera que está bien diversificada
un 50% en renta variable y en renta fija, empiezas a dar rentabilidades positivas. Así que hay que ser paciente. Ya con 5 años estás casi obteniendo una rentabilidad positiva. En los años malos y en los años buenos, pues hubieras obtenido 24%. Mejor dicho, que en este periodo entre el 1950 y el presente, si hubiéramos, a ver, perdonad, a ver si puedo volver, si hubierais invertido durante este periodo, que fue muy malo, pues hubieran sido las rentabilidades negativas, ¿no? Que hemos visto antes. Pero si hubieras invertido entre el 95 y el 2000, pues hubiera sido estas rentabilidades. Eso es lo que os está diciendo estos gráficos, que si hubierais invertido durante los 5 buenos años, hubierais llegado a esto con renta variable o con renta fija o con los dos, y que si hubierais invertido en los años malos, pues hubiera sido esto, ¿no? Perdonad con lo del ratón, pero es que no es tan sencillo esto de la pizarra. Entonces, el secreto de una buena inversión es mantenerla en el largo plazo e invertida. Bueno, ahora empieza a ponerse un poco más interesante y si tenéis cualquier pregunta, pues me lo decís. Entonces, aquí tenéis una cartera tipo diversificada, ¿no? Entonces, ¿qué significa diversificada? Pues que la inviertes en diferentes tipos de productos. ¿Por qué? Porque cada producto tiene su riesgo y cada producto tiene su ciclo, ¿no? Por ejemplo, si inviertes en el sector inmobiliario, que es la gran afición aquí en España de poner tus ahorros en el sector inmobiliario, pues eso es un grave error. ¿Por qué? Pues porque es un sector muy cíclico. Hay unos años muy buenos y después hay unos años muy malos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues invertir parte de tus ahorros en el sector inmobiliario, pero no todos. Y este gráfico os lo demuestra. Por ejemplo, en el 2008. A ver si puedo cambiar de color, que este es más... Vale, en el 2008, a ver si esto se ve mejor. En el 2008. La cartera, os acordáis, ¿no? Que en el 2008 fue la crisis financiera, 2008 y 2009. Pues esta cartera fue negativa del 20% ese año. Al año siguiente, en el 2009, esta misma cartera consiguió un 25%. Mejor dicho, que compensó la bajada del 20%. Al siguiente año, la cartera consiguió un 18%. En el 2011, un 1,4%. De media, durante los últimos 10 años, esta cartera pues, consiguió ese 6,6% de rentabilidad media que hablamos al principio del seminario. Entonces, ¿cómo consigues esto? Pues, por ejemplo, en este año que fue muy malo, hubiéramos obtenido un 15% en renta fija gubernamental, en la deuda de los estados. En liquidez, un 5,7%, ¿no? En productos sin riesgo. Pero si ibas a medida que ibas ahorrando en productos de más riesgo, pues más riesgo tenías. En los mercados emergentes, si hubieras invertido solo en ellos, hubieras perdido la mitad, un 50%. En renta variable de los mercados desarrollados, en las acciones de Europa, Estados Unidos y Japón, hubierais perdido un 37%. Pero al año siguiente, que fue el peor año, obtuvo el mejor año, ¿no? Subió un 73%. Al año siguiente, en los mercados emergentes os hubieran dado un 27%. En el 2011, pues hubiera sido negativo de un 15%. Como veis, cada año en los mercados emergentes son muy volátiles, pero hay que tenerlos en cartera porque hay años buenos y años malos. Pero que es el producto sin riesgo, en el 2008 fue el que más te dio y en el 2009 fue el peor. ¿Sabes? Que aquí lo curioso es que se dio la vuelta totalmente. Y bueno, ¿y qué ha pasado en los últimos años aquí en nuestras carteras? Pues en el año pasado el mejor sector fue el de los mercados emergentes, que subió un 21%, pero curiosamente 2 años antes
fue de los peores. Y entonces, ¿cómo se distribuye tu cartera? Pues le pones renta fija, ¿no? Deuda de los gobiernos, liquidez, bonos de las empresas, deuda de los países emergentes, hedge funds, ¿no? Que son estos fondos de inversión libre, bonos de las empresas, de deuda de empresas, pero que te dan altas rentabilidades, las materias primas, los bonos ligados a la inflación, acciones de mercados desarrollados y mercados emergentes. Todos estos sectores son los que hacen parte de esta cartera, ¿no? Y entonces, si hubieras invertido un poquito en cada cosa, pues hubieras obtenido en los últimos 10 años, pues la de bonos de las empresas grandes te hubieran dado un 10,2% de media, en inflación un 9,9%, la deuda de los mercados emergentes un 8,9%, las acciones de los países desarrollados de las empresas un 7,7% y así sucesivamente. Aquí las materias primas hubieran sido negativas de un 5%. Entonces, para obtener un 6,6% de media en 10 años. Entonces me vais a decir, pero ¿por qué no inviertes en lo de menos riesgo y no inviertes en lo de riesgo? Porque aquí os estoy diciendo que aquí que esto no tenía riesgo, al final te dio rentabilidad negativa, porque lo que no tiene riesgo también tiene riesgo. ¿Por qué? Pues porque está la inflación y la gente está muy equivocada. Lo único que no tiene riesgo es el plazo fijo. Pero ya hemos visto en la diapositiva anterior que si inviertes solo a plazo fijo no consigues ninguna rentabilidad de tus ahorros, ¿no? Entonces, el plazo fijo no es una buena idea. Vale. Anda, se ha repetido, lo siento. Vale. Entonces, ¿por qué hay que invertir? Pues porque el mundo crece y porque es la tendencia natural de las economías, ¿no? A crecer. Y en largo plazo, la economía mundial ha crecido de media en los últimos 100 años. A ver, espera un momento. En los últimos 100 años, ¿no? La economía mundial ha crecido un 3% anual, ¿no? Entonces, esto es lo óptimo. Un año puedes crecer por encima y otro año puedes crecer por debajo. Pero eso es lo que nos tenemos que fijar, ¿no? En el Producto Interior Bruto, en el crecimiento y después en la inflación, que le tienes que quitar a ese crecimiento la inflación. Y bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Las principales economías del mundo, que es la americana, pues en el año 2017 creció un 2,3%, este año se espera que crezca un 2,6%. Pero hay otras economías, ¿no? Este 3%, ¿cómo se consigue? Pues porque hay otras economías que crecen mucho más. Este año, pues China va a crecer un 6,5%, la India un 6,7%, España va a crecer un 2,5%, el año pasado creció un 3,1%. De hecho, que siempre tienes, pues es que tienes que diversificar. Si lo metes todo aquí en España y lo metes todo aquí en el sector inmobiliario, pues estás francamente muy mal invertido y muy mal y muy vendido a los ciclos económicos. Vale. Entonces, todo tiene un valor en esta vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, tienes que utilizar como referencia precios del pasado para saber si hay algo que está barato o si está caro, ¿no? Y si está caro es porque si tú compras una casa ahora, eh, la única manera de saber si es cara o barata es que si la volvieses a poner a la venta al día siguiente, lo que tardarías en venderla, ¿no? Si, si lo vendes al mismo precio y si no tardas nada en venderla, es porque la estás vendiendo barata, ¿no?
Pues si tardas tiempo en venderla, es que la has comprado cara, ¿no? Entonces, y después esto tú lo puedes comparar con precios en el pasado, ¿no? Por metro cuadrado y saber si está cara o barato en metro cuadrado y si lo estás vendiendo caro o barato. Pues los mercados son igual, ¿no? De media sabemos que te dan un 6,6% y de media sabemos que las empresas crecen pues, alrededor de un 15% al año. Entonces tú no puedes pagar más de un 15% de expectativas de crecimiento de las empresas. Y hoy en día, ahora mismo sí que lo estamos pagando en Estados Unidos, aquí en Europa. De hecho, que estamos siendo optimistas porque sí que estamos pagando un poquito caro los mercados. Pero también me podéis decir, pues entonces si están caros no compro. No, es que si no compras te quedas fuera del mercado y no te puedes quedar fuera del mercado. Así que lo que tal vez no tienes que hacer es comprar mucho, pero sí que hay que ir comprando porque, ¿y si sigue subiendo? Y si sigue subiendo y después vuelve a bajar y vuelve a bajar a estos precios un poco más altos, pues te has perdido ahí de una revalorización. Entonces, sí que es cierto que en unos momentos dados el mercado puede aparentar estar caro, pero que hay que siempre estar invertido. Eh, entonces, como os decía, pues eso se mide por los beneficios por acción, ¿no? Los beneficios que te da cada empresa. Y pues ahora mismo veis pues, que Estados Unidos está caro, los mercados emergentes no están caros y Europa está menos caro que ninguno. Ahora es un gran momento para invertir en Europa. Ups, a ver, aquí estamos. Eh, bueno, este es un gráfico que había puesto para demostrar las rentabilidades medias en el pasado, ¿no? Y ya con esto termino. Entonces, aquí, ¿no? Si hubiera estado invertidos 90 años, ahí está el 6%, y si hubiera estado solo invertido en dividendos, un 3,9 en 90 años, ¿no? En la década de los 2000, pues solo hubierais conseguido un 1,8, en la de los 90 un 15%, mejor dicho, que es muy variable, y esa es la razón por la cual pues siempre hay que estar invertido. Y después, también me vais a... otra razón por la cual tienes que estar diversificado es por la razón que os decía yo antes, ¿no? Pues que todo es cíclico y hay unas cosas que suben más que otras dependiendo del ciclo, ¿no? Pues ahora son los mercados emergentes, de aquellas economías menos desarrolladas que la nuestra y que la americana, pues que la gente no tiene tanta confianza en ellas cuando hay crisis y que ahora que ya hemos salido de la crisis, pues hay más confianza en ellas, ¿no? Entonces ahora hay que invertir más en ellas y menos pues, en otros sectores que cuando estamos ahora en esta ciclo optimista, pues no lo hacen tan bien. El sector inmobiliario, por ejemplo, el sector inmobiliario sí que lo ha estado haciendo muy bien hasta ahora, pero ya ha tocado un poquito techo. Ya es un momento en que el sector inmobiliario va a estar más bien plano y no va a estar dando los rendimientos que estaba dando antes. Entonces, esta tabla os demuestra, pues eso, la correlación de un sector contra otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el real estate, ¿no? Que es el sector inmobiliario, la correlación que tiene, pues contra la bolsa, por ejemplo. Contra la bolsa europea, pues tiene una correlación positiva. Pero si lo que estamos buscando es invertir en algo que no tenga correlación, una correlación baja, pues nos damos cuenta pues que los bonos europeos tienen una correlación negativa con el sector inmobiliario. Por ejemplo, los mercados emergentes que ahora están muy de moda. Pues los mercados emergentes tienen una correlación muy negativa pues, con el sector inmobiliario, que era lo que os decía yo antes. Ahora hay afición a invertirse en los mercados emergentes porque están subiendo y
mejor dicho, que es lo que tienes que hacer para cubrirte si estás muy invertido en el sector inmobiliario. De hecho, por eso es que tienes que tener este cóctel de diferentes inversiones en tu cartera, es para que un año unas cosas vayan mejor que otras y que en otros años otras cosas vayan mejor que otras. Por eso es que es importante diversificar. También me vais a decir, bueno, pues muy sencillo, un año solo invierto en el sector inmobiliario y el otro año solo invierto en los mercados emergentes. Lo que pasa es que es muy difícil acertar siempre, ¿no? Para eso estamos nosotros, que tratamos de adelantarnos al ciclo, pero lo que pasa es que el mercado y los mercados, como están con profesionales, los profesionales son los primeros siempre a coger riesgo y a invertir. Y eso os lo voy a mostrar en un gráfico, ¿no? Ahora llevamos 9 años subiendo. ¿Quiénes compraron aquí? ¿Y quiénes están comprando aquí? Aquí, cuando íbamos muy mal, solo invertían los profesionales. Son los que invertían pues, en el sector inmobiliario, ¿no? Que veíamos que todos los fondos extranjeros invertían en el sector inmobiliario en España pues hace 4 o 5 años, ¿no? Eran los que tomaban el riesgo. Son los que han ganado dinero. Ahora el que está invirtiendo en el sector inmobiliario que ya está maduro, pues son aquellos que no son profesionales, ¿no? Entonces es muy difícil acertar en los mercados porque siempre la gente que sabe se adelanta, ¿no? Y después cuando tú ya entras, pues está un poquito caro. Entonces por eso es que hay que estar siempre también invertido. Bueno, bueno y entonces, ¿qué se espera que lo haga bien en estos próximos años? ¿Qué sector, no? Entonces aquí lo tenéis. Que son estadísticas de JP Morgan, que ya os digo que es uno de los mejores bancos de inversión que hay en el mundo. Y entonces aquí tenéis la rentabilidad que se espera durante los próximos 10 años y la rentabilidad que hemos obtenido en los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, aquí en la renta variable emergente, en los últimos 10 años, pues nos ha dado menos de un 4% y ahora pues se espera que nos dé pues eso, un 7%. Después está el private equity, ¿no? Que es las empresas que toman riesgo invirtiendo en nuevas empresas de nueva creación, pues estas también se espera pues, que crezcan mucho en los próximos años. La zona euro, que decíamos antes, en Europa, pues se espera que crezca muchísimo más de lo que creció en los últimos 10 años. Japón igual. ¿Y qué son los sectores pues, que lo van a hacer peor? Pues lo que es la renta fija, ¿no? Los productos sin riesgo, en euros y en el mundo, pues que en los últimos 10 años sí que han dado buenas rentabilidades y ahora pues van a ser más bien pocas, ¿no? Que es el gris. Y después, bueno, pues está este sector que es el que yo estoy ahora invirtiendo, que es el de las materias primas, que en los últimos 10 años con tanta incertidumbre lo ha hecho muy mal y que se espera que en los próximos años pues lo haga muy bien. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos al asesoramiento también en arte y por eso es que hay tantos cuadros en nuestra web. El arte siempre ha sido un instrumento de inversión. En el siglo XVI las casas reales europeas invertían en arte, invertían en tapices, mejor dicho que no es nada nuevo. Y de media, pues el arte te está dando también una rentabilidad media superior a lo que es la de los mercados, ¿no? Pero hay que saber comprar arte y saber qué artista comprar. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Y después, bueno, aquí hay una frase muy famosa de un premio Nobel de Economía, el señor Kahneman, pues que dice una gran verdad, ¿no? Que dice que todos seríamos mejores inversores si tomásemos menos decisiones. Entonces, bueno, pues toda esta presentación, el objetivo es ese, ¿no? De que una vez que estás bien invertido y bien diversificado y con buenos fondos y con buenos asesores, puedes hacer ciertos ajustes, ¿no? De tu cartera, porque algo ha ido muy bien o algo ha ido muy mal, pero por lo general hay que dejar nuestras inversiones en manos de profesionales, no ponernos nerviosos y no tomar tantas decisiones
porque ya si tu cartera está bien diversificada y con buenos productos, está bien posicionada para beneficiarse de los crecimientos futuros. Y después aquí os tengo unas sugerencias de inversión para que veáis cómo funciona esto, ¿no? Os tengo 3 sugerencias de inversión. Voy a ir rápidamente sobre ellas. Y bueno, la primera es un fondo que invierte en todo el mundo, que es un fondo de Goldman Sachs, que es un banco de inversión pues con mucho prestigio en Estados Unidos, y tiene oficinas en todo el mundo y se dedica a invertir, se ha dedicado yo y con éxito en los últimos 100 años. Y bueno, pues tiene este fondo pues que tiene 5 estrellas de Morningstar. Morningstar es una agencia que se dedica a calificar los fondos. Es muy difícil conseguir 5 estrellas. Tienes que haber demostrado que lo haces muy bien, consistentemente, en 3, 5 años. Hacerlo muy bien un año es difícil. Hacerlo 3 años ya has demostrado tu valía, y hacerlo muy bien durante 5 años pues significa pues que eres un buen profesional. Entonces esta casa tiene 5 estrellas. ¿Y qué es lo que ha conseguido este fondo? Pues este fondo en los últimos 5 años te ha dado una rentabilidad media del 16%. Mejor dicho, que de media, si estamos hablando que quieres conseguir un 6%, un 6,6% al año, que es lo que de media queremos conseguir o mejorar, pues imaginaros, este fondo os está dando un 16%, pero tenéis que estar invertidos durante 5 años. Y después la volatilidad, que también es una palabra que no he hablado de ella hasta ahora, pues la volatilidad es el riesgo, ¿no? Como no todo sube de forma lineal y todos los días, sino que se mueve como un electrocardiograma, pues la volatilidad es eso, es el electrocardiograma, es lo que se mueve a relación a su media, ¿no? Lo que sube de un lado y lo que baja del otro. Por ejemplo, este año hemos bajado un 10% y otro año pues podemos subir un 10%. Pues estos vaivenes, ¿no? ¿De cuántos son? Pues este fondo en un momento dado puede subir un 12%, en un momento dado puede bajar un 12%. Me he dicho que tiene unos vaivenes bastante amplios. Pero entre más vaivenes tenga, más volatilidad, ¿no? Más riesgo, pues más rendimiento puedes conseguir. Lo muy curioso de este fondo es que invierte en el mundo, ¿no? En todas las empresas, de las principales empresas en el mundo entero, ¿no? Aquí lo pone para los inversores que buscan un incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente renta variable, ¿no? Acciones en las empresas globales, compañías, usando una variedad de técnicas cuantitativas. Y entonces esto también os lo he traído porque es un fondo que utiliza la inteligencia artificial. Lo malo de invertir a veces son nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque no nos gusta perder. Y está claro pues que las máquinas y los ordenadores no tienen esos sentimientos, no saben lo que es perder ni saben lo que es ganar. Son unas herramientas estadísticas y bueno, pues este fondo utiliza esa inteligencia artificial pues para invertir y vender en el momento adecuado, y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, bueno, este fondo lo tenemos en muchas carteras y nos encanta. Después os he traído este otro fondo, ¿no? Este fondo, lo que pasa es que tiene 5 estrellas, pero la categoría que cotiza en dólares, ¿no? Y como aquí estamos en euros, pues para no tener el riesgo de la moneda, pues os lo he traído en euros. Y este fondo en particular, en los últimos 5 años, pues os ha dado un 20%. Y este fondo lo que hace es invertir en empresas que cotizan a un descuento contra su valor teórico, y sobre todo son empresas que se encuentran en China, en los países en desarrollo, que es donde hay oportunidades. A ver qué hora es. Bueno, 5 minutos más y ya terminamos. Como veis, pues es un fondo pues, que invierte el 28% en Asia, el 23% en Europa, el 48% en Europa. En América, hemos dicho que está muy bien diversificada por diferentes tipos de empresas. Su principal inversión es Facebook, Amazon, Mastercard. Mejor dicho,
que invierte en empresas con crecimiento del sector tecnológico, que es donde hay ahora mismo oportunidades. Y ahora vamos a... Y bueno, pues aquí os he traído un fondo que invierte en Europa. El año pasado Europa, el índice solo creció un 7%, pero este fondo que invierte también en Europa, pero también utiliza otro tipo de variables a la hora de invertir, pues ha conseguido un 23%, ¿no? Y en el año 2006 un 27%. Tiene 5 estrellas y la verdad es que es un fondo que merece la pena invertir en él. Y también, pues como estamos aquí en España y es normal que nos guste invertir en España, está este fondo que es de una casa española que también son muy buenos profesionales, que se llama GESConsult, y ha obtenido pues unas rentabilidades medias muy buenas en los últimos años. También os he traído una categoría que acaba de ser autorizado y el año pasado consiguió un 26%. Mejor dicho, que eso es otra idea y poco más. Si tenéis cualquier idea o cualquier duda o cualquier pregunta, pues aquí me tenéis, ¿no? Eh, Nosotros lo que hacemos es eso, tratar de obtener para nuestros clientes unas rentabilidades medias cercanas al 10% al año, dependiendo del riesgo del cliente, ¿no? Dependiendo de esa mezcla, ¿no? Estamos obligados a estudiar el riesgo eh, que hay que ponerle a las carteras de cada cliente para saber qué riesgo es. Les hacemos a los clientes un cuestionario, un estudio, donde nos tienen que contestar pues, sus conocimientos del mercado, si tienen ahorros, cuántos años tienen, cuánto tienen ahorrado, cuánto saben sobre los mercados, sobre las acciones, sobre sus características. Y una vez que sabemos de ello, que tenemos un resultado, pues sabemos cuánto riesgo le podemos aplicar a las carteras, sobre todo pues para obtener esa rentabilidad a largo plazo que queremos, ¿no? Que es del 6,6% o superior. Pues poco más. Eh, Nos podéis llamar cuando os venga bien, a cualquier hora, y, y quedo a vuestra disposición. Los mercados son complicados, son difíciles, siempre hay alguna noticia, pero si tenemos fe en ellos, si tenemos fe en el asesoramiento que recibimos, pues la recompensa pues merece la pena. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Voy a dejar de grabar.